Como ella es la que continúa en el gobierno, como ella es la que continúa en el gobierno, como ella es la que continúa. Lehendakari, presidente Rousset, autoridades, invitados, invitadas, señoras y señores, buenas tardes, arratsalde-on, bon après-midi. Gracias por acompañarnos en este encuentro de la Euroregión, el primero que tengo el honor de presidir, de acoger en Navarra como presidenta y, en primer lugar, por lo tanto, pues dar la bienvenida al Lehendakari Urkullu, al presidente Rousset y a los equipos que van a trabajar al final al frente de cada uno de los proyectos. Y en el devenir presente y futuro de esta Euroregión a la que pertenecemos y con la que hoy quiero ratificar el compromiso de la Comunidad Foral de Navarra. La cooperación entre regiones es un valor fundamental para la prosperidad y el bien común. En nuestro marco de pertenencia al espacio europeo tenemos la oportunidad de encontrarnos, de compartir experiencias, pero también de emprender proyectos que benefician al conjunto de la ciudadanía y del tejido económico y social de todas nuestras regiones. Por eso, y más aún en momentos como el actual, en el que nos enfrentamos a los escenarios de incertidumbre en Europa, con el Brexit o a las incógnitas respecto a los intercambios comerciales, más que nunca, como digo, tenemos que buscar, encontrar y construir lazos de colaboración que nos den fortaleza para abordar con solidez estos retos. Los que tenemos cada uno en nuestro espacio y los que nos competen como parte de un proyecto europeo que tenemos que impulsar desde la convicción, entendiendo que Europa es un espacio de oportunidad y de crecimiento, pero también un espacio de solidaridad entre las regiones y entre países. Hoy hemos procedido en la Asamblea a la renovación de los organismos, a la presentación también de la nueva imagen de la Euroregión, pero también hemos aprobado la financiación de 3 proyectos que quiero citar porque abordan 3 cuestiones que son de gran interés para todas las regiones. Por un lado, el proyecto Formanaen para el desarrollo de la formación transfronteriza con el objetivo de facilitar la inserción en el mercado de trabajo euroregional, el empleo y la inserción laboral como prioridades también en este marco de trabajo que es la Euroregión. El proyecto Compet Plus para la competitividad empresarial y plataformas de innovación para relocalización de actividades en el espacio transfronterizo, la creación de cadenas de valor reforzadas y la cooperación entre pymes y empresas tractoras. Y el proyecto Transfer Mugarrekin para mejorar los servicios de información a los viajeros y viajeras e infraestructuras intermodales de la Euroregión, respondiendo a la necesidad de una oferta de transporte transfronterizo sostenible. Empleo, innovación, movilidad, 3 cuestiones que de manera común nos preocupan y nos ocupan no solo en el Gobierno de Navarra, sino también a nivel de cada región, sino que entendemos que debemos abordar también desde este espacio de colaboración y de cooperación, porque son 3 aspectos que claramente contribuirán a que sigamos siendo regiones prósperas en Europa y que nos situarán a la vanguardia de un modelo de desarrollo que tiene que pasar por esos ejes, entre otros. Así que vamos a poner empeño, vamos a poner dedicación en sacar adelante estos proyectos y tantos otros que vendrán, porque tenemos claro que solo uniendo esfuerzos podemos avanzar más y podemos avanzar mejor. Dado que es mi primera sesión en este marco, quiero aprovechar para agradecer a quienes nos han precedido en la tarea, nos han precedido en la puesta en marcha de estos proyectos, a quienes siguen en ella, por supuesto, como los 2 presidentes que me acompañan y que serán, desde luego, mi mejor guía para la elaboración de este proyecto y un gran apoyo, y también, como no, a quienes vendrán.
porque tenemos que seguir apostando por un proyecto de fortaleza regional europea, más aún en el mundo global en el que solo desde la cooperación interregional podemos abordar las transformaciones y los enormes retos a los que nos enfrentamos. Como europeísta convencida que soy, me satisface que Navarra esté en espacios como este, que podamos aportar, también, por supuesto, que podamos recibir, que podamos ser parte activa de este proyecto común que es la Unión Europea, que, como he señalado, hemos de fortalecer y afianzar, porque ante las amenazas y las incertidumbres internacionales solo cabe más y mejor Europa. Gracias de nuevo a quien hacéis posible estos proyectos de interés para la ciudadanía y gracias también por venir a Navarra, donde siempre seréis bienvenidos. Feliz estancia, buen trabajo, muchas gracias, eskerrik asko, merci beaucoup. Merci. Señor Rousset, por favor. Merci. Je voudrais d'abord féliciter la présidente du gouvernement de Navarre pour son élection au gouvernement de Navarre et pour son élection à l'Eurorégion. Le sentiment que nous pouvons avoir, le président Dakaré-Arcouillou et moi-même, c'est qu'une fois passées certaines alternances, la création de cette grande région européenne, cette euro-région, est une belle réussite. Et en tout cas, un bel avenir. Merci d'avoir pris avec autant de vigueur et de volontarisme cette présidence. C'est pour nous, le Léane Dakaré et moi-même, un long combat que d'avoir créé cette euro-région. Elle a un potentiel formidable à l'échelle de l'Europe, aujourd'hui. Un potentiel formidable, on l'a vu avec les dossiers qui nous ont été présentés, sur les transports, sur le développement économique, sur le plurilinguisme aussi, sur la connaissance réciproque de nos concitoyens entre eux à l'heure où, dans le monde, surgissent tant de populisme, tant d'exclusion, parfois tant de haine. Et je crois que le travail culturel que nous avons à travers cette euro-région est un travail essentiel. En plus, l'arrivée de la Navarre donne, avec la création de la plus grande région de France, la région Nouvelle-Aquitaine, une présence à Bruxelles, une personnalité à Bruxelles, qui fait que peut-être nos dossiers de transport transfrontalier, de grands projets de santé, pourront être accélérés. Il nous faut simplement, nous autres maintenant, penser peut-être à renforcer notre présence industrielle, technologique et scientifique. Je suis admiratif de ce qu'a réalisé le Pays basque espagnol, de ce qu'a réalisé le gouvernement basque, notamment avec un réseau que l'on développe aujourd'hui en coopération en Aquitaine, qui s'appelle le réseau Tecnalia. Oui. Le réseau Tecnalia, qui est un réseau technologique d'ingénieurs, de scientifiques, et qui devrait accélérer les mutations technologiques et industrielles. Face à une Europe qui a le sentiment de perdre de sa puissance industrielle par rapport aux États-Unis ou par rapport à la Chine demain, l'existence d'une euro-région de près de 10 millions d'euros d'habitants, avec des forces scientifiques de transfert de technologie est un des points essentiels. Le deuxième sens de cette euro-région aujourd'hui, et nous l'avons évoqué, c'est le changement climatique. D'abord parce que le changement climatique se fait sentir d'une manière très ardue sur le littoral et que nous avons des actions à mener, mais sur l'intérieur des terres aussi. La Navarre a de l'avance sur nous en matière d'énergie renouvelable. Et là-dessus, la Navarre est un exemple, si ma mémoire est bonne, Pampelune est
chauffés, rafraîchis, éclairés par des énergies renouvelables, en quasi-totalité. Donc nous représentons des exemples de développement technologique et industriel face à cette incertitude que le réchauffement climatique nous importe. Je ne suis pas favorable à la théorie de l'effondrement ou à la théorie que la croissance devrait disparaître. Il faut sûrement la définir autrement, mais nous ne pouvons pas désespérer nos concitoyens. Nous appartenons les uns et les autres, en Pays Basque, en Navarre et en Nouvelle-Aquitaine, à des forces que l'on peut qualifier de progressistes, d'humanistes. Et donc, je crois qu'il nous faut démontrer dans cette période d'incertitude internationale ce qu'un rassemblement que nous portons peut représenter pour nos concitoyens. Il faut qu'on se sorte de cette morosité européenne que l'on vit aujourd'hui, notamment avec le Brexit, avec d'autres expériences. Et en tout cas, moi, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui à Pampelune, à vos côtés, chère Maria et chère Léane Dakari, pour dire qu'on va aller de l'avant, on va se battre, on aura plein d'idées, et qu'on saura rassembler les forces économiques et sociales, les forces environnementales, pour faire de cette euro-région un exemple en Europe. Merci. Merci beaucoup. Señor Lehendakari. Maria Txibite, Nafarroako presidente Andrea, Alain Rousset, Akitania berriaren presidente jaun Andreok, egunon, eguerdion. Lehenik eta behin, eskerrik asko Nafarroako gobernuari harrerarengatik eta euroeskualdearen batzarra hau antolatzeagatik. Gaur, euroeskualdeak heldutasuna erakutsi du. Proiektu sendoa dugu eta jarraipena elkarrekin eman nahi diogu. Mugarik gabeko Europan sinesten dugu eta mugaz gaindiko auzolanaren aldeko apustua egiten jarraituko dugu. 8 urteko ibilbidean hainbat ekimen sortu eta garatu ditugu. Gaur ere, hainbat arlotan pausu berriak eman ditugu. Berrikuntzan, lehen sektorean, ezagutzen edo azpiegituretan esaterako. Batzar honek garrantzi berezia dauka Europako bidegurutze edo Europa bidegurutze batetan aurkitzen delako. Euroeskualdearen aldeko apustuaren beharra nabariagoa egingo da Brexitaren ondoren Brexita gauzatzen baldin bada. Gure sedea da ardatz atlantikoa indartzea berreraiki behar den Europa berrian. Hoy hemos dado un nuevo paso en el desarrollo y consolidación de este proyecto europeo de cooperación que es la Eurorregión. Un proyecto ambicioso que nos reúne en torno al interés común de superar los obstáculos transfronterizos y mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudadanía. Nuestra guía es el Plan Estratégico Eurorregional 2020. Nuestra estrategia es la colaboración entre las instituciones públicas y con las asociaciones, empresas, universidades, centros tecnológicos y el conjunto de la sociedad civil. Hemos avanzado con la firma de proyectos de partenariado a través de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, la conocida con el acrónimo de AECT, en los ámbitos del primer sector, el deporte o la mejora de las comunicaciones. Hemos incrementado hasta 800.000 euros las convocatorias de ayuda de la Eurorregión para apoyar proyectos que inciden en el mutuo conocimiento y las dinámicas de cooperación. El objetivo se centra especialmente en la economía del conocimiento y el vínculo entre universidad, empresa y administración pública. Hemos logrado fondos de programas de la Unión Europea para proyectos de dimensión eurorregional. Hemos obtenido, como decía la presidenta Txibite, financiación del programa Pirenaico de Cooperación 2020 para proyectos de mejora de información, innovación y comunicaciones. Son los proyectos Formanaen, Compet Plus y Transfermuga Requín.
El plan estratégico es un motor de participación y colaboración para estrechar lazos y compartir proyectos eficaces en beneficio del conjunto de nuestra comunidad. Respondemos al interés, como decía también el presidente Rousset, de casi 9 millones de personas que compartimos este espacio central del eje atlántico europeo. Esta Asamblea de la Eurorregión tiene una especial relevancia porque la Unión Europea inicia una nueva legislatura que previsiblemente será la etapa, quizás, digo previsiblemente, pero quizás sea la etapa post-Brexit. En este escenario, nuestro objetivo compartido de Nueva Aquitania, de Navarra y de Euskadi es fortalecer la colaboración y apostar por la Eurorregión para favorecer una mayor centralidad del arco atlántico en la visión de futuro de Europa. Bueno, yo creo que esa cuestión corresponde más que a lo que es la Eurorregión, a una relación entre Comunidad Autónoma del País Vasco, Euskadi, y la Comunidad Foral de Navarra, y en su caso también a lo que es la relación con el Gobierno del Estado español. Saben ustedes que en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco estamos en la reivindicación de la agilización también por parte del Gobierno español de toda la ejecución de lo que es el trazado del tren de alta velocidad conocido como la Y vasca, pero que en todo caso nosotros hemos venido trabajando en el pasado y es un compromiso también asumido entre el Gobierno vasco y el Gobierno foral de Navarra de sentarnos también para analizar los proyectos que puedan ser compartidos también en materia de comunicación en transportes. Esto lo desarrollaremos en los próximos meses. En nuestro caso, nuestra disposición en el pasado también ha sido analizar con el Gobierno foral de Navarra las posibles conexiones que pudiera ser con la Y vasca, sea con un enlace a Vitoria-Gasteiz o fuera con lo que fuera el enlace Esquiu-Itxaso. Pero son cuestiones que tenemos que todavía abordar con la Comunidad Foral de Navarra y también con el Gobierno español. Esperemos que tras las próximas elecciones del próximo domingo tengamos un Gobierno español que no esté en funciones y con el que podamos hablar también en profundidad de estas cuestiones. Yo simplemente por apuntar que bueno, ya nos hemos emplazado tanto el Lehendakari como yo a una próxima reunión, supongo ya después de Navidades, para hablar de esta y de otras cuestiones. Es verdad que el tema de infraestructuras es un tema que nos preocupa. También nos preocupa cómo se desarrolla esta infraestructura en lo que tiene que ver con Navarra, la parte también aragonesa, porque no hacemos nada si tenemos desde Castejón, si no tenemos el trazado que viene desde Zaragoza, pero como digo, también necesitamos hablar con el Gobierno de España, que espero que tras las elecciones ya dejemos de tener un Gobierno en funciones y tengamos un Gobierno en pleno funcionamiento con el cual tengamos que debatir las distintas soluciones técnicas de la conexión de la Y vasca con Navarra. Lehendakari, beraz, datozen hilabetetan, nolabaiteko bilerak beste pixkate abiadura handiko trenari buruzko irteera hori lortzeko? Bai, ez bakarrik abiadura handiko trenari buruzkoak, baizik eta bi erkidegoen artean elkar lanerako ditugun aurreikusitako egitasmoetaz ere hitz egiteko eta horietan sakontzeko, izan ere badugu Nafarroako erkidegoarekin eta hain zuzen ere Nafarroako gobernuarekin elkar lankidetzaren protokolo bat eta hori gauzatu egin behar dugu. Datozen hilabeteetan bildu egingo gara, Nafarroako gobernua eta autonomia erkidegoko, Euskadiko autonomia erkidegoko gobernua, eta hain zuzen ere zehatz hitz egingo dugu, Y-koaren lotura Nafarroarekin nola izan beharko litzateken, orain arte ere horretaz hitz egin dugu, badira aukera ezberdinak daudela, bata Ezkio itsasorekin lotura egiten duena, edo bestetik ere Gasteizekin zuzenean egingo lukena. Guzti hori zain dago Espainiako gobernuarekin ere eztabaidatzeko eta Espainiako gobernuarekin hitz egin baldin badugu orain arte ere espero dugu datorren igandean izango diren hauteskundeetatik Espainiako gobernu bat izatea norekin hitz egin daiteken ja finkotasunez. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay otra cuestión. Hace unas horas ha hecho pública una carta. Vimos el otro día en el debate de la Sexta que Ortega Smith se refirió al PNV diciendo que lo querían ilegalizar. ¿Qué valoración hacen sobre ello? Bueno, como usted bien dice, he publicado una carta como en calidad de Lehendakari, desde mi responsabilidad institucional, más allá de que pueda ser miembro de un partido como el Partido Nacionalista Vasco,
al que se le ha vertido una amenaza de ilegalización. Y lo he hecho en calidad de lehendakari por las consecuencias que en lo que es la representación de una mayoría de la sociedad vasca pudiera tener este camino que parece que se anuncia de ilegalización o de deslegitimación de los nacionalismos. No es una cuestión nueva, pero es una cuestión que aparece en campaña electoral ya sin ningún tipo de vergüenza. Me llama la atención el silencio de determinadas formaciones políticas ante lo que es esta representación de un nacionalismo que está en las antípodas del nacionalismo vasco que representa el Partido Nacionalista Vasco. Y digo nacionalismo porque, en el fondo, de lo que estamos hablando es de un nacionalismo supremacista, hegemonista, excluyente, como es el que representa Vox en lo que es el nacionalismo español que quiere representar, frente al nacionalismo vasco, representado por el Partido Nacionalista Vasco, de vocación y compromiso democrático, institucional, históricamente. Y no solamente de vocación y compromiso institucional, sino de ejercicio, de construcción de una sociedad abierta, incluyente, plural. Esto es lo que hemos venido haciendo desde el nacionalismo vasco, representado por el Partido Nacionalista Vasco y también desde las instituciones vascas. Y es lo que también hemos hecho poniendo nuestros votos al servicio de los partidos políticos que han reflejado el bipartidismo en el Estado español a lo largo de estos 40 años, cuando ha sido necesario. Es en lo que me mantengo, en lo que he publicado en esta carta, y advierto de lo que puedan ser estos vientos de exclusión, de falta de respeto a lo que es la pluralidad de sentimientos en el Estado, de lo que es la falta de consecuencia en cuanto a lo que es un Estado plurinacional como es el Estado español. En todo caso, lo preocupante de todo esto es que todo esto refleja una ausencia o carencia de espíritu democrático absoluto. ¿Cree en ese sentido que puede haber una tentación, señala en su escrito, a Ciudadanos y a Partido Popular, partidos potencialmente podrían pactar con Vox en determinadas situaciones? ¿Cree que esa tentación recentralizadora, uniformadora, de que existe dentro de los partidos? Mire, no querría centrar lo que es esta conferencia de prensa en esta cuestión, ni patrimonializar lo que pudiera ser también el objetivo de esta conferencia, pero a la pregunta le respondo. Hoy mismo, en un medio de comunicación de prensa escrita de ámbito estatal, la portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Popular habla de deslegitimación de los nacionalismos. No es solamente Vox. Ayer Ciudadanos se manifestaba públicamente también diciendo que está dispuesta a reeditar la fórmula que en comunidades como la andaluza y otras comunidades existe también entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Por lo tanto, lo que pudiera haber dicho Vox se puede traducir quizás en esa pretensión de ilegalización de partidos políticos o se puede traducir también en una pretensión de reforma de leyes electorales para hacer que el nacionalismo no tenga representación en las Cortes Generales del Estado. Bai, jakina, ez da Vox indar politikoak lotsarik gabe esan duena soilik, baizik eta beste Voxekin harremana duten indar politiko batzuk ere esaten ari direna. Izan ere, Alderdi Popularraren bozeramailea diputatuen kongresuan gaur bertan ere abertzaletasuna edo nazionalismoen deslegitimazioaren planteamentua egiten du, orokorrean. Bestetik ere, atzokoan, Ciudadanosek esan zuen, argiki esan zuen, prest legokela, Andaluzian eta beste gainontzeko erkidego batzuetan, Alderdi Popularrarekin batera eta Voxekin batera duen ituna berresteko. Eta hau da, azken batean, Espainiar den nazionalismo sutsua agertarazten ari dena Vox. Urteetan eskutatuta egon dena, orain agerian agertzen zaiguna. Eta zentzu horretan nik salatu egiten duana da horrek talka egiten duela demokrazia zentzuarekin.